Gracias a Dios, hermanos, siempre por la bendición y la oportunidad que nos permite de cada primer día de la semana poder congregarnos como iglesia y recibir su palabra, pero también presentarnos a Él con nuestra adoración. Bien, hermanos, con esto en mente vamos al Evangelio según Juan, el capítulo 13. Voy a leer versículos del 1 al 15. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Palabra de Dios. Bueno, en el gran ciclo de la vida del Señor Jesús encontramos un descenso, una humillación del Maestro al tomar forma de siervo, que ahora da también el espacio para su ascenso, su ascensión de la vida del Señor. Y lo que aquí Juan ahora nos presenta, nos dice que su hora había llegado. Su humildad, un servicio voluntario como siervo, y su exaltación eran el fundamento del significado oculto detrás del lavamiento de los pies de sus discípulos. Fue algo que ellos tal vez en el momento no comprendieron, pero iban a comprender después. Y Juan también nos dice que esto fue antes de la fiesta de la Pascua. Los judíos iniciaban en la noche. El calendario judío era un calendario lunar, donde naturalmente la luna dominaba, en este caso, en la noche. Y para el apóstol Juan, la Pascua daba inicio el 15 de Nisan, el 15 del mes de Nisan, o sea, el día viernes antes de caer el sol. Por lo tanto, la cena y los eventos del día viernes daban inicio el día jueves, que es el día 14 de Nisan. Y el capítulo 12 concluye con el libro de las señales, lo que hace Juan en el capítulo 12, haciendo la resurrección de Lázaro la última señal hecha por el Señor del libro de las señales que el apóstol Juan nos narra también en los primeros 12 capítulos, siendo convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea la primer señal del Maestro. Entonces, en los primeros 12 capítulos, Juan el apóstol nos habla de las muchas señales del Señor Jesucristo, siendo convertir el agua en vino su primer señal y siendo la última señal la resurrección de Lázaro. Ahora da lugar al capítulo 13, que viene siendo el libro de la pasión y de la gloria del Hijo del Hombre. Recordemos las muchas menciones de Juan acerca
del Hijo del Hombre que él menciona especialmente en el capítulo 3 y también en otros capítulos acerca de la presencia del Hijo del Hombre. Jesús ha entrado a Jerusalén en esta ocasión por última vez. Su ministerio público a Israel ha llegado a su fin con una apelación final de lo que ha sido su mensaje. Y en el capítulo 12, versículos 44 al 50, es su mensaje final, ¿verdad? A aquellos que habían escuchado su palabra y principalmente a los principales sacerdotes, que ahora las palabras que él les ha hablado, ellas les van a juzgar en el día final. Su ministerio público entonces llega a un fin, según Lucas 12, Juan 12, 44 al 50. La naturaleza del capítulo 12 viene con una claridad, pero también viene con mucha autoridad. En las palabras de Jesús, en Juan 12, 14, está escrito. Siempre apeló a la escritura en todo su ministerio. En resumen, la pasión de Jesús por la que será glorificado en la Pascua en Jerusalén será el cumplimiento de muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Se hace claro que su hora, Juan nos dice, su hora ha llegado. En 3 ocasiones anunció previamente que su hora aún no había llegado. En Juan capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 30 y el capítulo 8, versículo 20, ahí menciona Juan que su hora todavía no había llegado. Pero ahora Juan nos menciona por labios de Jesús que su hora ya había llegado. Y Jesús lo anuncia a unos griegos, ahí en el capítulo 12, versículo 23, que la hora ha llegado. Los enemigos de Jesús declaran que el mundo va tras él en Juan 12, 19. Por lo tanto, la muerte de Jesús, Juan 12, 32, atraería a todos porque su hora ya ha llegado. Ya las multitudes han sido instruidas, las multitudes han sido desafiadas, toda Jerusalén se va tras la persona de Jesús, o como dice Juan, todo el mundo se va tras él. Por lo tanto, vemos que su muerte no solamente atrajo a todas las personas, pero también el inicio de su hora que ya había llegado. En Juan 12, 27, el Señor Jesús no teme declarar su sentimiento de una manera importante. En un extraño caso de autodivulgación pública de sus sentimientos internos, como el Maestro con franqueza declara, ahora está turbada mi alma. Y Jesús en este caso no duda en admitir su emoción. La causa de su emoción es que está relacionada a su hora. Y es interesante que el apóstol Juan nos habla acerca de la emoción o del sentimiento de nuestro Señor Jesús. Nos habla mucho acerca de sus milagros, nos habla mucho de sus enseñanzas extraídas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, su revelación que fue, ¿verdad? También bien importante para los discípulos, como también para todos aquellos que fueron expuestos al mensaje de Jesús. Verlo a él fue importante. Y en este caso, ver también sus emociones fue algo también importante en el Evangelio de Juan. Y como el Señor Jesús en su humanidad declara que ahora está turbada mi alma. Él busca ser, como cualquier ser humano, ser librado de esa hora por su Padre. Por eso ora intensamente si hubiese otra forma de llevar a cabo la redención de la humanidad. Pero también sabe que esa hora ya había iniciado y que esa hora también había sido anunciado por el Padre. ¿Por qué es tan inquietante para el Señor Jesús esa hora en su humanidad? Bueno, Juan 12, 23 nos habla que esta hora será la hora de su glorificación. Recordemos que las señales realizadas en el capítulo 2, versículo 11, capítulo 11, versículo 4, glorificaron al Señor. Pero la gloria de la hora, de esa hora específica, tiene que ver con su exaltación, estar con el Padre, como él mismo lo dijo al principio en Juan 17, 1. Entonces, mucho de su emoción o su sentimiento en estos momentos tiene que ver con esa hora, que es la hora que también ya había sido determinada por el Padre. La forma en que Jesús logrará esta gloria, sin embargo, es dolorosamente paradójico.
En Juan 12:24, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y tiene que morir y de esta manera llevar mucho fruto. Entonces, consciente el maestro de su muerte inminente, es lógico, su alma está turbada, pero además la hora también conlleva lo siguiente en la vida de Jesús. No es tanto el hecho únicamente de su muerte, que es algo que se va a cumplir, ya que es la voluntad del Padre, sino también la naturaleza de su muerte, que le turba también sus emociones, la forma en que va a morir, que va a caer en manos de sus enemigos y que sus enemigos van a hacer con él una muerte horrible, como vemos lo que fue la muerte por crucifixión. Y en Juan 12:31 vemos que el juicio de este mundo, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo será echado fuera o será expulsado, según Juan 12, versículo 31. Entonces, es importante su hora, pero también está consciente del padecimiento. El mundo sí es juzgado, su príncipe va a ser expulsado, la batalla decisiva en el conflicto entre la luz y la oscuridad va a ser determinado por esa hora. Jesús también lo sabe, pero no deja él de sentir esta emoción fuerte con relación a su padecimiento. Con todo esto en mente, imagínense su conflicto con sus emociones y todo lo que conlleva la hora de su muerte. El capítulo 13 del Evangelio de Juan nos dice que Jesús sabía que su hora había llegado para dejar este mundo y regresar al Padre. Él lo sabe exactamente y salta a describir una propiedad de Jesús, aquí el apóstol Juan. Y dice en Juan capítulo 13, versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos dice Juan, paradójicamente, esto también será la ocasión de la última expresión de amor de Jesús por los suyos en este momento. Esta demostración suprema es claramente evidente sí en la crucifixión, pero no se limitó solamente en ese evento. También se expresa en el lavamiento de los pies de sus discípulos. El énfasis del Señor en la limpieza es específicamente eso, que prefigura simbólicamente la importancia de la muerte de Cristo y que debido a su amor por ellos, Él va a enfrentar esta muerte, la muerte por crucifixión. Ellos no entienden, ellos no logran entender lo que el Maestro está sintiendo, que muchas de las profecías se van a cumplir, que es voluntad de Dios lo que ahora va a continuar, pero Él sabe y entiende que es necesario, ya que es la voluntad de Dios, pero en medio de ese sentir, en medio de ese sufrir, el Señor logra expresar su amor de una manera única al lavarle los pies a sus discípulos. Él sabe y está consciente, la muerte será la evidencia suprema de su amor para con ellos, pero no se limita o espera llegar hasta la muerte, sino aprovecha esta oportunidad de hacer algo que a ellos los va a confundir, pero que en esa confusión vendrá el día de mañana una aclaración del por qué Jesús lo hizo y por qué antes de la celebración de la Pascua, por qué se pone de pie mientras están cenando y hace algo que solamente un siervo hace. ¿Por qué lo hace el maestro? Era para que estuviese sentado y recibir el consuelo de los suyos. Era para que todos ellos estuviesen orando por él, pero él no demostró ninguna señal de debilidad en ese momento. No demostró una debilidad mental, sino fue fuerte y firme. Sabía emocionalmente lo que estaba padeciendo, pero no se dejó dominar por sus emociones, sino permitió que el camino más excelente, que es el amor, tome posesión de todo su ser y fuera demostración clara de su amor para con cada uno de sus discípulos. Por tanto, el amor de Jesús por los suyos llega a una expresión única en el lavamiento de los pies de ellos y su máxima expresión en la crucifixión. Juan el apóstol
deja claro que el amor de Jesús viene en el contexto de su conocimiento que su hora había llegado. Ahí manifiesta el Señor Jesús su amor para con sus discípulos en ese momento, de las muchas ocasiones en que el Señor demostró su amor. Pero en el contexto, según Juan, de su hora, que su hora había llegado, fue algo excepcional. De esta manera Él rompe con los límites de este mundo, volviendo al lugar que el Padre lo había enviado. Jesús sabía de su humillación, como también sabía de su glorificación. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Jesús sabía quién lo iba a negar. Sabía a quienes también había escogido. Sabía de la incredulidad de los judíos, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lo sabe. En ese momento del lavamiento de los pies, le inunda, hermanos, una emoción o emociones y sentimientos que a cualquiera de nosotros nos rompería en llanto, en desesperación, en soledad y en tristeza, pero Él mantiene el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. Él tiene conocimiento completo de lo que está haciendo y lo que va a hacer al lavarles los pies. Lo sabe, pero ellos no lo saben. Según Juan capítulo 13, versículo 7. Lo que yo hago, dice el Señor, ustedes no lo comprenden ahora, mas lo entenderán después. El amor es expresado en plena conciencia de que su tiempo había llegado, expuesto ante la muerte. La virtud más excelente e importante que uno debe abrazar en ese momento es el amor. Nada más importa ante la realidad de la muerte. Nada más importa ante la realidad de la muerte que el amor. Y Jesús lo expresó de una manera extraordinaria. Él sabe que entre ese grupo, uno de ellos lo iba a traicionar. Él sabe que uno de ellos lo iba a negar. Él sabe el padecimiento que iba a sufrir y que los eventos ya habían iniciado, que iban a culminar en una muerte horrible. Él lo sabe. Y no permitió que el rencor envenenara su ser. Su amor se vio reflejado en ese momento, porque nada más importante importa cuando uno sabe y está seguro de la muerte, que el amor, que es el camino más excelente. Nada más importante esa realidad. Y es una realidad que bueno es que tú y yo también entendamos esa realidad. Nuestras vidas se dirigen hacia un fin, la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la mejor manera de renunciar al rencor? Renunciar al odio, renunciar a la envidia, renunciar al temor. ¿Qué es lo más importante cuando uno sabe? No sabemos el día, no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tampoco sabemos, como la enseñanza del Señor Jesús, aquel joven rico que dice: alma, tienes muchos bienes, y dialoga con su mente y dice: ¿qué haré? Destruiré los que ya tengo y los haré más grandes. A lo cual Jesús le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nosotros no sabemos cómo hemos de partir nosotros el día de mañana. Gracias a Dios tenemos vida y la gozamos y la disfrutamos, pero no sabemos. Pero ante la realidad que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y de saber como cristianos también somos expuestos a tanto padecimiento como todo hombre y toda mujer, lo que es más importante en nuestras vidas debe de ser el amor. Aunque estemos ante personas que nos van a traicionar, no permitir que el odio domine nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que nada prive lo que es más importante en nuestras vidas, que es el amor.
la culminación de la crisis de su hora hizo brotar naturalmente la plenitud del amor de Cristo para con cada uno de ellos, como se muestra en estos grandes capítulos. Es como aquel familiar aquella mamá o aquel papá que están en hecho de dolor y manda a llamar a sus hijos. En donde quiera que estén, los manda a llamar. Y cuando los hijos llegan y están en presencia de él o de ella o del ser querido, las palabras que uno escucha en ese momento son palabras tiernas, palabras de amor. Si hay que pedir perdón, se aprovecha en ese momento. Recuerdo una hermana allá en Los Ángeles, recién egresado de Monterrey, estando allí en la congregación. La hermana, creo que era cáncer en el seno, y ya la hermana estaba en las últimas. Recuerdo en su dolor, la hermana mandó llamar a todas las hermanas de la congregación. La mayoría llegó solamente para pedirles perdón. ¿Saben de qué? El sentir de la hermana. Le dice: hermanas, perdónenme porque no asistí a la clase de mujeres. Casi no asistí. Dice uno: hermana, eso es irrelevante. Para ti, para mí es irrelevante, pero para ella fue importante sacar eso de su ser. Eso hace la muerte. Hace examinarnos y extraer lo más precioso y lo más valioso. ¿Qué es el odio? No, deséchalo. Es el amor. Tú te vas, los demás se quedan. ¿Con qué se van a quedar? ¿Con tu rencor, la envidia, el enojo? ¿Con qué los vas a dejar? Jesús sabe. Uno me va a traicionar. Y por ese uno, Jesús sí lo dijo: mejor le fuera ese hombre no haber qué, no haber nacido. Pero va a desencadenar el entregar de uno, va a desencadenar ciertos eventos que van a culminar en la muerte de Cristo. Él lo sabe. Él sabe de otro que lo va a negar no una, no dos, sino 3 veces. Él lo sabe. Pero ¿por qué llenar a sus discípulos de odio? ¿Por qué llenar a sus discípulos de aquello que es negativo? ¿Qué nos dice Juan? Que los amó y los amó hasta el fin. En general, su amor, que ciertamente se había demostrado a sus discípulos todo el tiempo hasta este punto, estaba a punto de demostrar su amor en un nuevo y supremo sentido, que ellos no lo entendieron en el momento, pero lo iban a entender después. El amor es el camino más excelente, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:31. Cantar de los Cantares nos dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. El conocimiento del Señor lo ha llevado a la acción. Amor en acción. No amar de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y eso es lo que hace el maestro. Y él se pone de pie, toma un lebrillo y la toalla que él llevaba y comenzó a hacer algo que solamente un siervo hace, o un esclavo, o alguien que el dueño de la casa le paga para hacer. ¿Por qué los pies? Bueno, cuando uno sale de su casa después de bañarse, todo el cuerpo está limpio, pero como antiguamente eran sandalias, lo que se iba a ensuciar al caminar no era el cuerpo, solamente ¿qué? Solamente los pies. Y para eso estaba el siervo, para hacerlo. Y Jesús comenzó a lavar los pies de todos los discípulos. Simón Pedro dice: no, Señor, no lo hagas. Jesús le dice: es necesario para que tomes y tengas parte conmigo. Bueno, si es así, no solamente los pies, las manos, no, mira, el que ha sido limpiado ya ha sido limpiado, pero solamente los pies. ¿Por qué dijo esto? Porque sabía que no todos estaban ¿qué? Limpios. Había uno que era Judas Iscariote.
El conocimiento del Señor, hermanos, lo lleva a la acción, pero el desconocimiento de los discípulos también los conduce a ellos a otra acción. Cuando el Señor Jesús les dice que uno de ustedes me va a entregar, ¿cuál fue la acción de ellos? Seré yo, Señor, seré yo, Señor. Les condujo a la traición de Judas y a la negación de Simón Pedro. Y es precisamente en la elección de sus discípulos y el enviar de ellos que le fallaron, que su amor por ellos debe ser repetido de tal manera que ellos también deben de tomar ejemplo de lo que Jesús hizo en esa noche. A pesar de los fracasos, a pesar de la negación y traición, que el Señor Jesús brilla dentro de un mundo de tinieblas, porque Él es el gran yo soy, hizo lo inimaginable. Le lavó los pies a cada uno de ellos en demostración de su amor para con cada uno de ellos. Fue precisamente en el lavamiento de los pies de Simón Pedro y el bocado que mojó tomando también de la mano de Judas, que Jesús demostró su amor hacia los suyos y los amó hasta el fin, porque eso es lo más importante. Soportó la traición, soportó la negación, y de esta manera Jesús se convierte en el siervo sufriente de Jehová. Fíjense, hermanos, no permitir que el conocimiento de lo malo o de otros o de sus intenciones dañe nuestro espíritu y terminen deteniendo el amor que debe de manifestarse. Mateo nos dice en 24, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que sucede, se enfría el amor. Ya no estás tú dispuesto ni motivado a hacer lo que es bueno por tantas cosas negativas que pudiesen suceder en el mundo. Pero Jesús nos enseña que el amor verdadero ama hasta el fin, aun a pesar del conocimiento que Él tiene de los sucesos, de las personas y de los acontecimientos. Él pudo haber sido frío hacia dos de sus discípulos, pero no lo hizo. Le lavó los pies a cada uno de ellos. La palabra amor también implica que es el amor más excelente, es el supremo objetivo de la vida. La frase traducida más excelente significa más allá de toda medida, es arrojar siempre más allá, porque el amor no tiene límites. Es decir, que cuando parece que hemos alcanzado algo y que está perfecto, en la manifestación del amor de Dios siempre se puede arrojar más allá y alcanzar una satisfacción mayor en la vida. Es posible amar al enemigo, amarlo hasta el fin. Es posible amar a nuestras familias y amarlos hasta el fin. A pesar de los retos y de los desafíos, es posible amar a nuestra pareja hasta el fin, aún a pesar de los sinsabores que uno pueda tener en esa relación. Es posible amar hasta el fin, porque el amor es el camino más excelente y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Y qué mejor manera de no amar de labios ni de lengua, sino en verdad y en hecho. El lavamiento de los discípulos, hermanos, fue la señal de su amor para con cada uno de ellos. ¿Cómo estaba el pensamiento de ellos después de su muerte, después de la resurrección y la ascensión y el venir del Espíritu Santo, el poder meditar y decir, ¿qué fue lo que sucedió esa noche que el Señor Jesús nos lavó los pies? Judas lo entregó. Pedro, tú lo negaste. Y aún así nos hizo el bien. Nos lavó los pies a todos. Nos amó hasta el fin. Aún en su muerte de crucifixión, cuando Él exclamó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué mantener y guardar el coraje? ¿Por qué permitir que eso habite en nosotros? Es amor, el camino más excelente. El Señor Jesús les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hicieres. De hecho, los verdaderos discípulos no pueden esperar otro destino que lo que su maestro ha experimentado. Y por lo tanto, los discípulos tienen una obligación moral para seguir el ejemplo establecido por el maestro. Amar hasta el fin. Con o sin el conocimiento de lo bueno o de lo malo, somos llamados a amar hasta el fin. La tristeza que aún estando frente ante el amor, Judas, después de haber tomado el bocado, luego salió, se fue y ya era de noche y le entregó. El Señor establece el nuevo estándar moral que excede la norma social y pone de relieve, hermanos, la nueva forma de formación moral, o sea, imitar a Cristo. Este ejemplo del maestro debe producir un acto similar. Yo sé que es difícil, pero debe de producir un acto similar, creativo, que fielmente encarna el significado original. La intención y la actitud de Jesús, del gran yo soy, es hacer el bien. Y no es que vamos a lavarnos los pies, sé original, sé creativo, demuestra tu amor de una manera o de otra, pero hazlo, no solamente a los que bien hacen o a los que hablan bien de ti, no a aquellos que no, que ni te quieren. Hazlo. No es el área de la piel que se lava lo que importa, pero la aceptación de Jesús como un humilde siervo. Imitemos su ejemplo, porque ejemplo nos ha dejado. Imitar el espíritu detrás del ejemplo, que es la motivación, que es el amor. Y no hacer acepción de personas y amar hasta el fin, que es el camino más excelente. Dice Juan que los amó hasta el fin. Y a veces es difícil amar a alguien hasta el fin. Y hay personas que tal vez están en tu mente. Y sí es difícil amarlos hasta el fin. Pero Jesús nos dejó ejemplo. Aún a mí, ¿sabe el Señor lo que hice anoche? Oh, claro que lo sabe. ¿Sabe lo que hice hace 7 días? Sabe lo que bien sabe. ¿Sabe de qué forma miré? Sabe. Y aún así me ama. ¿Y sabes qué? Te va a amar hasta el fin. Porque la calidad del amor de Dios es perfecta. Nunca deja de ser. ¿Cómo respondieron los suyos? Uno, se quitó la vida. Se quitó la vida. No pudo sobrellevar. ¿Qué pensaría Judas? Yo no lo sé. Solamente tengo un ejemplo de un joven que toda su vida recibió bien de un hermano específicamente. El hermano le compraba zapatos, no los necesitaba, pero el hermano lo hizo. Le compraba trajes, el hermano lo hacía. Y el joven creció bendecido por la vida de este hermano. En una ocasión, este joven habló del hermano y habló mal de él. Llegó a oídos del hermano y el hermano lo citó en su carro, no en la oficina, lo citó en el carro. Y el muchacho entró y se sentó. Y el hermano nada más se le quedó mirando. Y el joven que se sentó estalló en llanto. No cesaba de decirle al hermano, perdóname, perdóname, perdóname. El hermano le dice, no te llamé aquí para recriminarte nada. Te llamé porque quiero llevarte a comprarte algo. ¿Cómo respondes tú al amor? Tú te preguntas, ¿cómo sabe Dios eso? Porque me la contaron. El hermano me contó. ¿Cómo respondes tú al amor de Dios que te ama hasta el fin? Él sabe de las traiciones. Él sabe cuando tú lo tenías en el primer lugar en tu agenda. Jesús miraba de arriba, miraba hacia abajo. Yo soy el primero en tu corazón.
Ahora el Señor mira de abajo hacia arriba y dice, "Oh, tantas personas y cosas has puesto antes de mí". Eso lo sabe. ¿Cómo respondemos ante Él? Él lo sabe lo que dijiste, sabe lo que pensaste, sabe lo que todo, y aún así nos ama hasta el fin. La segunda forma de responder como Simón Pedro, llorar amargamente. Y a veces sí, hermano, necesitamos llorar amargamente. ¿Cómo pagarle a alguien que ha hecho todo por nosotros? Que tomó nuestro lugar. Es un crimen moral. Llorar amargamente a veces es lo mejor que podemos hacer ante el amor de Dios. Y aquellos que te sirven y te ayudan, no pensemos, o algo quiere, no. Es que es el camino más excelente. Es que sinceramente ama y ama hasta Él, ama hasta el fin. Vamos a cantar, vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo que nos ha amado hasta el fin. Y no hay nada que puedas hacer para dejar, bueno, para que Jesús deje de amarte. Él te ama. Que su amor cause en ti un arrepentimiento genuino y en otros que su amor nos motive a hacer lo que Él hizo por nosotros. Lavar los pies, hacer el bien. ¿Se lo merecen? ¿Se lo mereció Judas? No. ¿Se lo mereció Simón Pedro? Tampoco. Pero ese es el amor. El amor lo hace de pura voluntad, sin mirar, sin ver, sin regresar, sino hacerlo por amor. Porque el amor todo lo puede, como también todo lo sufre y todo lo soporta, nunca dejará de ser el amor de Dios, por ti y por mí. Por eso estamos aquí. Entonces hay que responderle con amor y dejarnos guiar por Él. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su amor.